Atención El Salvador, en El Carmen, la Unión Sur, todos pensaban que era un hombre más del campo. Uno de esos rostros que se cruzan todos los días en el mercado, en la parada del bus, en la iglesia del pueblo. Pero cuando la Policía Nacional Civil lo detuvo durante un procedimiento de rutina, lo que encontraron debajo de esa apariencia de trabajador honesto no fueron callos ni herramientas de labranza, fueron tatuajes de la MS-13, la pandilla más temida de Centroamérica, y detrás de esos tatuajes, un expediente completo que conecta a este hombre con algo que muy pocos canales han contado hasta ahora: cómo la Mara se metió a sembrar droga en pleno corazón agrícola de El Salvador. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, este es el momento de suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar es distinto a todo lo que hemos contado antes. No es una extorsión en la ciudad, no es un homicidio en una colonia. Es una pandilla escondida en el campo, disfrazada de agricultura, y hoy vamos a desarmar esa fachada pieza por pieza. Su nombre completo es Jorge Nixon González Ortiz. Su alias dentro de la estructura, Gorra. Y su zona de operación, según confirmó la PNC, fue el distrito de El Carmen, en el departamento de la Unión Sur, una región fronteriza del oriente salvadoreño que históricamente ha vivido del campo, del maíz, del ganado y del paso constante hacia Honduras. Un territorio que, hasta ahora, no encabezaba los titulares de la lucha contra las pandillas. Y esa es justamente la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué la MS-13 estaría interesada en meterse a una zona rural, lejos del ruido urbano donde normalmente opera? La respuesta empieza a tomar forma cuando revisamos lo que las autoridades encontraron en el cuerpo y en el historial de Gorra. Los agentes que lo intervinieron detectaron varios tatuajes alusivos directamente a la estructura de la MS-13, marcas que no se llevan por accidente, que no se hacen por moda, sino que dentro del código de las pandillas representan jerarquía, pertenencia y años de trayectoria dentro de la organización. No estamos hablando de un simple colaborador ocasional. Estamos hablando de alguien con una identidad criminal grabada, literalmente, en la piel. Pero lo que realmente cambia la lectura de este caso no son solo los tatuajes. Es el historial que la PNC reveló junto a la captura. González Ortiz ya contaba con antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, por pertenecer a una organización criminal reconocida como tal ante la ley salvadoreña. También arrastraba antecedentes por tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego. Y aquí llega el dato que convierte esta historia en algo distinto a cualquier otra captura del catálogo. Entre sus antecedentes también figura el delito de siembra y cultivo de droga. Detente un segundo en esa palabra, cultivo. No estamos hablando de venta en una esquina, no estamos hablando de transporte de droga en un vehículo, no estamos hablando de una plaza de distribución urbana. Estamos hablando de siembra, de tierra removida, de plantas creciendo, de un proceso agrícola completo puesto al servicio del crimen organizado. Y para entender por qué esto es tan relevante, tenemos que hablar de algo que muy pocas veces se explica con claridad. ¿Cómo cambia el negocio de una pandilla cuando el régimen de excepción le cierra las puertas que antes tenía abiertas en la ciudad? Desde que El Salvador declaró el régimen de excepción, miles de pandilleros terminaron tras las rejas, muchas estructuras urbanas de extorsión quedaron desarticuladas, y el control territorial que antes ejercían las clicas en colonias y barrios se redujo de forma drástica. Eso, lejos de eliminar por completo el problema, obligó a lo que queda de estas estructuras a buscar nuevas formas de generar ingresos, formas más discretas, más difíciles de detectar a simple vista. ¿Y qué hay más discreto que un cultivo en medio del campo, rodeado de fincas legítimas, atendido por alguien que se hace pasar por un agricultor más del pueblo? Esa es precisamente la hipótesis que cobra fuerza con el caso de Gorra, una pandilla que, presionada por la ofensiva estatal en las zonas urbanas, empieza a mirar hacia el campo como un refugio operativo. Un lugar donde un hombre con tatuajes puede pasar semanas, incluso meses, moviéndose entre vecinos que lo ven como un trabajador más, sin sospechar que detrás de esa rutina hay una estructura criminal completa financiándose a través de la tierra que él mismo trabaja. Ahora bien, para que este relato tenga la solidez que merece, hay algo que debemos dejar completamente claro. Lo que la Policía Nacional Civil confirmó oficialmente es la captura de Jorge Nixon González Ortiz, sus tatuajes alusivos a la MS-13
y sus antecedentes penales, entre ellos el de siembra y cultivo de droga. Estos son los hechos verificados por las autoridades y reportados por medios salvadoreños el pasado 6 de julio. La conexión más amplia sobre cómo las pandillas están migrando hacia el cultivo rural como estrategia frente al régimen de excepción es un patrón que distintos análisis de seguridad en la región han documentado de forma general y que aquí usamos para darle contexto al caso, sin que eso signifique que exista una confirmación oficial de que este cultivo específico operaba como una red organizada de gran escala. Lo que sí es un hecho confirmado es la captura, la identificación de los tatuajes y el antecedente por ese delito específico. Con esa claridad puesta sobre la mesa, sigamos con lo que la investigación policial reveló sobre el momento mismo del procedimiento. ¿Qué fue exactamente lo que llevó a los agentes hasta el Carmen ese día? Aunque el reporte oficial no detalla paso a paso la investigación previa, sí confirma que se trató de un procedimiento dirigido específicamente contra este hombre, no de un operativo masivo o una redada al azar. Esto sugiere que las autoridades ya tenían información previa sobre su identidad, su alias y su vínculo con la estructura criminal, antes incluso de llegar al lugar. Ese detalle es clave para entender cómo trabaja hoy la inteligencia policial salvadoreña en zonas rurales. Ya no se trata únicamente de patrullajes visibles o retenes en carretera. Se trata de un trabajo de identificación previo, de cruce de información entre bases de datos de pandilleros, antecedentes penales y reportes comunitarios, que permite a la PNC llegar con nombre y apellido a un distrito pequeño como el Carmen, en lugar de simplemente esperar a que el crimen se manifieste de forma abierta. Y aquí aparece otro ángulo que pocas veces se explica. ¿Por qué es tan difícil detectar a un pandillero que se dedica al cultivo en una zona rural? La respuesta tiene que ver con la propia naturaleza del delito. La siembra y el cultivo de droga no generan el mismo tipo de alarma social que una extorsión, un homicidio o un ataque armado. No hay una víctima directa que denuncie de inmediato, no hay un comercio cerrado por amenazas, no hay un cadáver que active una alerta inmediata en la comunidad. Es un delito silencioso, que puede convivir durante meses con la vida normal de un pueblo, protegido precisamente por esa apariencia de normalidad agrícola. Eso también explica por qué este tipo de casos suele tardar más en salir a la luz pública que una captura por homicidio o extorsión. Mientras un ataque armado genera cobertura inmediata, un cultivo ilegal necesita de un trabajo de vigilancia más lento, más paciente, hasta que finalmente las autoridades reúnen suficiente información para actuar con la certeza necesaria. Y cuando ese momento llega, como ocurrió con Gorra, el golpe no es solo contra un hombre, es un golpe simbólico contra toda una estrategia de camuflaje que la estructura criminal había construido durante un tiempo indeterminado. Ahora bien, ¿qué va a pasar legalmente con Jorge Nixon González Ortiz a partir de esta captura? De acuerdo con la información oficial de la PNC, tras su detención, González Ortiz será remitido a las instancias judiciales correspondientes para enfrentar un nuevo proceso, esta vez específicamente por el delito de pertenencia a organización criminal, catalogada bajo la figura de pandilla. Es decir, más allá de los antecedentes que ya arrastraba por agrupaciones ilícitas, armas y siembra de droga, ahora se abre un frente judicial nuevo, directamente vinculado a su rol dentro de la MS-13 como estructura. Esto es especialmente relevante si consideramos el marco legal que El Salvador ha reforzado en los últimos años contra las pandillas. Desde que se les reconoció legalmente como organizaciones terroristas, la pertenencia comprobada a una de estas estructuras conlleva penas significativamente más severas que las que existían antes de la reforma. Ya no se trata solamente de sancionar delitos aislados como la posesión de un arma o el cultivo de una planta. Se trata de sancionar la pertenencia misma a una maquinaria criminal que ha aterrorizado al país durante décadas. Y eso cambia por completo el horizonte de años que Gorra podría enfrentar dentro del sistema penitenciario salvadoreño. Pensemos por un momento en lo que significa ese destino. El Salvador ha construido, como parte de su ofensiva contra las pandillas, el centro de confinamiento más grande de la región, diseñado específicamente para albergar a miles de pandilleros, bajo un régimen de máxima seguridad, aislados de la sociedad, sin el margen de control territorial que antes ejercían desde las cárceles convencionales. Si la vinculación de González Ortiz con la MS-13 queda plenamente confirmada en el proceso judicial, ese es el tipo de destino que probablemente le espera, no una celda cualquiera,
sino un sistema diseñado para romper por completo la capacidad de mando y control que las pandillas ejercían incluso estando presas. Pero hay una pregunta que todavía no hemos resuelto, y es quizás la más importante de todo este caso. ¿Qué significa la existencia de un solo Gorra para el resto del oriente salvadoreño? Porque si un hombre logró sostener durante un tiempo una fachada de agricultor mientras mantenía vínculos activos con la MS-13, la pregunta lógica que surge es si existen otros casos similares, todavía sin detectar, en otras zonas rurales del país. Aquí es donde debemos ser cuidadosos con la información. No existe, hasta el momento, ninguna confirmación oficial de que exista una red organizada de cultivos vinculados a la MS-13 en distintos puntos de la Unión o del oriente del país. Lo único confirmado es este caso puntual. Sin embargo, la propia existencia de este caso obliga a las autoridades y a la comunidad a mantener una vigilancia distinta, más atenta a lo que ocurre en el campo, y no solo a lo que ocurre en las calles de las ciudades. Si antes la alerta se concentraba en colonias con historial de extorsión, ahora también empieza a extenderse hacia fincas, parcelas y zonas agrícolas, que antes se consideraban ajenas al radar de las pandillas. Y aquí llegamos a un dato que conecta directamente con el estado de ánimo de buena parte de la población salvadoreña frente a este tipo de capturas. Desde el inicio del régimen de excepción, miles de familias han reportado una transformación real en su calidad de vida. Negocios que antes cerraban temprano por miedo a la extorsión, ahora abren hasta la noche. Buses que antes evitaban ciertas rutas, ahora circulan con normalidad. Comunidades enteras que antes vivían bajo el control silencioso de una clica, hoy respiran con una libertad que hace pocos años parecía imposible. Cada captura como la de Gorra se convierte, para esa parte de la población, en una prueba más de que esa transformación sigue avanzando, incluso en los rincones más alejados del país, como un distrito rural de la Unión Sur. Al mismo tiempo, para quienes analizan la seguridad desde una perspectiva más técnica, casos como este también sirven como advertencia de que el crimen organizado no desaparece simplemente porque se le cierra su principal fuente de ingresos en la ciudad. Se adapta, busca nuevos territorios, nuevas fachadas, nuevas formas de sobrevivir mientras el resto de la estructura sigue bajo presión. Y esa capacidad de adaptación es, precisamente, lo que convierte a un caso aparentemente pequeño, la captura de un solo hombre en un distrito poco conocido, en un indicador de algo mucho más grande, la evolución constante de las estrategias de financiamiento de las pandillas salvadoreñas. Volvamos entonces al centro de esta historia, al hombre detrás del alias. Jorge Nixon González Ortiz no apareció de la nada en el radar policial. Su historial de antecedentes, agrupaciones ilícitas, arma de fuego, siembra y cultivo de droga, indica que se trata de alguien con una trayectoria criminal sostenida en el tiempo, no de una persona que cayó en el delito de manera aislada o circunstancial. Cada uno de esos antecedentes representa, en algún momento anterior, un proceso judicial, una intervención policial, un expediente que fue construyendo, capa sobre capa, el perfil de un hombre profundamente integrado a la estructura de la MS-13, más allá de la fachada rural que sostenía en el Carmen. Y esa acumulación de antecedentes es, en sí misma, otro mensaje importante para entender cómo opera hoy la justicia salvadoreña frente a las pandillas. No se trata de esperar a que una persona cometa un delito mayor para actuar. Se trata de ir sumando cada proceso, cada antecedente, cada evidencia, hasta construir un caso lo suficientemente sólido como para justificar, como ocurrió ahora, un nuevo proceso específico por pertenencia a organización criminal. La paciencia institucional, en este tipo de casos, termina siendo tan importante como la contundencia del operativo final. ¿Y qué pasa con la comunidad de El Carmen después de una captura como esta? Aunque no existe un pronunciamiento oficial de vecinos o autoridades locales recogido en los reportes disponibles, es razonable pensar en el impacto simbólico que representa para un distrito pequeño el hecho de que uno de sus propios habitantes, alguien que convivía con el resto del pueblo bajo una identidad aparentemente normal, resulte estar vinculado a una de las estructuras criminales más violentas de la región. Ese tipo de revelaciones suelen generar, en comunidades rurales, una mezcla de alivio por la captura y de inquietud por la pregunta que queda flotando: ¿quién más, entre los rostros conocidos del pueblo, podría estar sosteniendo una doble identidad similar? Es exactamente esa inquietud la que sostiene el interés de este tipo de casos,
más allá de la simple noticia policial. No es solo la captura de un hombre, es la confirmación de que el crimen organizado puede convivir durante meses o incluso años, con total normalidad aparente, dentro de comunidades que confían en sus vecinos, en sus trabajadores del campo, en las caras que ven todos los días. Y esa es, quizás, la lección más incómoda de todo este caso. La seguridad no se mide solamente por lo que se ve, sino por lo que logra ocultarse exitosamente durante el tiempo suficiente. Mientras el proceso judicial contra Jorge Nixon González Ortiz avanza, hay algo que ya podemos afirmar con certeza. Este caso amplía el mapa mental que la mayoría de la audiencia tiene sobre cómo operan hoy las pandillas en El Salvador. Ya no basta con imaginar a un pandillero como el joven tatuado en una esquina urbana, cobrando extorsión a un comerciante. Ahora también hay que imaginarlo, potencialmente, como el hombre que camina entre los surcos de una parcela, con las manos sucias de tierra, mientras sostiene vínculos activos con una de las estructuras criminales más temidas del continente. Y esa transformación de la imagen mental del enemigo es, en el fondo, el verdadero payoff de esta historia. No es solamente que capturaron a Gorra, es que su captura obliga a repensar por completo dónde puede estar escondida hoy la próxima amenaza, no necesariamente en la colonia más peligrosa de la capital, sino quizás en la parcela más tranquila de un distrito rural del oriente, donde nadie esperaría encontrar a un integrante activo de la MS-13, trabajando la tierra como fachada perfecta. Con la captura ya consumada, los tatuajes identificados, los antecedentes confirmados y el nuevo proceso judicial en marcha por pertenencia a organización criminal, el caso de Jorge Nixon González Ortiz, alias Gorra, queda ahora en manos de las instancias judiciales salvadoreñas. Lo que sabemos con certeza es esto: un hombre que durante un tiempo logró pasar como agricultor en el Carmen, la Unión Sur, ha sido señalado por la Policía Nacional Civil como integrante activo de la MS-13, con un historial que incluye armas ilegales, agrupaciones ilícitas y siembra y cultivo de droga. Lo que todavía no sabemos, y probablemente solo el tiempo y el propio proceso judicial lo revelen, es cuántos casos similares siguen ocultos hoy mismo en otros rincones rurales del país, esperando el mismo tipo de investigación paciente que finalmente destapó a Gorra. Pero antes de cerrar este caso, hay una capa más que merece atención, la del propio Departamento de la Unión. Durante años, cuando se habla de la lucha contra las pandillas en El Salvador, los nombres que dominan la conversación suelen ser San Salvador, Soyapango, San Miguel o Santa Ana. La Unión, en cambio, ha permanecido casi siempre en un segundo plano, asociada más a su puerto, a su cercanía con el Golfo de Fonseca y a su papel como paso fronterizo, que a la presencia activa de estructuras como la MS-13. La captura de Gorra cambia parcialmente esa percepción y obliga a mirar con más atención un territorio que hasta ahora no figuraba entre los primeros nombres de esta lucha. ¿Por qué podría ser estratégico para una pandilla operar precisamente en un departamento como este? La geografía ofrece una pista importante. La Unión limita con Honduras y tiene salida directa al mar a través del Golfo de Fonseca, lo que históricamente ha convertido a la región en un corredor de interés para el movimiento de mercancías, tanto legales como ilegales. Un territorio agrícola, con baja densidad de control policial visible en comparación con las grandes ciudades y con conexión fronteriza, reúne justamente las condiciones que una estructura criminal buscaría si su objetivo es sostener una actividad discreta durante el mayor tiempo posible, lejos del radar mediático y policial concentrado en la zona metropolitana de San Salvador. Ese razonamiento geográfico no aparece de forma explícita en el reporte oficial de la PNC sobre este caso puntual, y es importante mantener esa distinción. Se trata de un análisis de contexto sobre por qué una región como la Unión podría resultar atractiva para este tipo de actividad, no de una afirmación oficial de que exista un plan estructurado de la MS-13 para controlar el departamento. Lo confirmado sigue siendo la captura de un solo hombre, con un historial específico. Pero ese análisis de contexto es precisamente lo que le da profundidad a la noticia, y lo que explica por qué un caso aparentemente local termina teniendo relevancia para entender la estrategia general de las pandillas en el oriente del país. Ahora pensemos en el otro lado de esta historia, el de las autoridades que lograron identificar a Gorra. Cada captura de este tipo, en zonas donde la presencia policial visible suele ser menor que en la capital,
depende en gran medida de la capacidad de las delegaciones locales para sostener trabajo de inteligencia constante, incluso en distritos pequeños donde los recursos suelen ser más limitados. El hecho de que la PNC haya podido identificar con nombre, alias y antecedentes completos a un hombre que aparentemente llevaba una vida normal en el Carmen, habla de un nivel de seguimiento que va mucho más allá de un simple retén o una revisión al azar. Ese trabajo de inteligencia rural, silencioso, sin cámaras ni operativos espectaculares de por medio, rara vez recibe el mismo reconocimiento público que una gran redada urbana con decenas de detenidos. Sin embargo, es exactamente el tipo de trabajo que permite capturas como la de Gorra, precisas, dirigidas, basadas en información previa, y capaces de desmontar en un solo procedimiento una fachada que pudo haber tomado meses o años en construirse. Y aquí conviene detenernos en una pregunta que conecta directamente con la vida diaria de cualquier comunidad rural salvadoreña. ¿Qué señales, si las hay, podrían ayudar a identificar un caso similar antes de que la policía tenga que intervenir? El reporte oficial no ofrece detalles sobre comportamientos específicos observados en Gorra antes de su captura, así que no podemos afirmar con certeza qué patrones concretos mostraba. Lo que sí sabemos, por la naturaleza del delito confirmado, es que la siembra y cultivo de droga requiere de terrenos relativamente aislados, de cuidados sostenidos en el tiempo, y de una logística de movimiento que, tarde o temprano, deja rastros visibles para quienes prestan atención. Vehículos que entran y salen en horarios inusuales, parcelas con acceso restringido incluso para vecinos de confianza, o cambios repentinos en la actividad de una propiedad que antes parecía dedicada a cultivos convencionales. Ese tipo de indicios, sumados al trabajo de inteligencia policial, son los que en conjunto permiten que casos como este salgan a la luz. Y aunque no existe una fórmula exacta, ni una lista oficial de señales de alerta ligada a este caso en particular, la lógica detrás de cualquier investigación rural de este tipo suele combinar precisamente esos dos elementos: la observación paciente del entorno y el cruce de información policial acumulada durante meses. Volviendo al expediente de Jorge Nixon González Ortiz, hay un último punto que no podemos dejar fuera: el peso simbólico de esta captura dentro del calendario reciente de operativos contra la MS-13 en el oriente del país. Cada estructura criminal depende, para sobrevivir, de una combinación de silencio, camuflaje y control territorial. Cuando una de esas piezas cae, como ocurrió con Gorra, el golpe no se mide únicamente por la cantidad de droga que pudiera haber estado en producción, sino por el mensaje que envía hacia el resto de la estructura. Ya no existen zonas seguras, ni siquiera las que parecen más alejadas del conflicto urbano, ni siquiera las que se disfrazan bajo la identidad más inofensiva posible, la de un trabajador del campo. Ese mensaje es, en el fondo, la columna vertebral de la estrategia de seguridad que El Salvador ha sostenido durante los últimos años. La idea de que ninguna fachada, ni urbana ni rural, garantiza impunidad indefinida. Y el caso de Gorra se suma ahora a la lista de ejemplos que sostienen esa narrativa oficial, con la particularidad de haber abierto, además, una conversación nueva sobre cómo el crimen organizado se adapta cuando pierde terreno en las ciudades. Con la captura consumada, el proceso judicial en marcha por pertenencia a organización criminal y el expediente de antecedentes ya documentado por las autoridades, el caso de Jorge Nixon González Ortiz, alias Gorra, queda ahora en manos de las instancias correspondientes. Lo que sabemos con certeza, confirmado por la Policía Nacional Civil, es esto: un hombre que durante un tiempo logró sostener una fachada de normalidad en el Carmen, la Unión Sur, ha sido señalado como integrante activo de la MS-13, con tatuajes que lo delatan y un historial que incluye armas ilegales, agrupaciones ilícitas y siembra y cultivo de droga. Lo que todavía no sabemos, y probablemente solo el tiempo y el propio proceso judicial lo revelen con precisión, es cuántos casos similares siguen ocultos hoy mismo en otros rincones rurales del país, esperando el mismo tipo de investigación paciente que finalmente destapó a Gorra. Si esta historia te mostró una cara del crimen organizado que no conocías, la del campo salvadoreño convertido en fachada para las pandillas, suscríbete al canal para seguir conociendo, caso por caso, cómo evolucionan las estructuras criminales en El Salvador y cómo responden las autoridades ante cada nueva estrategia de camuflaje que intentan construir.